A esta hora me acompaña en Washington, D.C. Martín Rodil, es el presidente del Venezuelan American Leadership Council. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos. Carlos, muchas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, por supuesto. Poca participación, mucha represión a opositores, muertos, agresiones a la prensa, presión a los trabajadores públicos. Es lo que hemos registrado hoy en Venezuela y previo a esta jornada de hoy, un tono amenazante de Nicolás Maduro contra presidentes y organizaciones internacionales que se han pronunciado en contra de la constituyente que él mismo promueve. ¿En qué va a terminar todo esto? Mira, Carlos, realmente como tú lo acabas de describir, es una situación, hace un rato escuchaba algunas opiniones que generaban algunos funcionarios del gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo o en un mundo de fantasías porque describen un mundo o una realidad que no existe, solo existe en la imaginación de ellos o en la maquinaria de propaganda del gobierno que trata de hacer creer que hoy efectivamente fue un día con alta votación y alta participación. Por lo contrario, como todos hemos visto, un gran ausentismo, pero cabe recalcar, Carlos, que en una situación como esta, la gente que fue a votar bajo una situación de coerción y chantaje, porque en su mayoría son empleados públicos, personas que han sido amenazadas de que si no participan en el proceso simplemente pierden sus trabajos. Entonces, realmente es una tragedia, pero al mismo tiempo es un claro mensaje del pueblo venezolano que le está diciendo a esta mafia que gobierna Venezuela, a este dictador, ya basta, se tienen que ir. Hasta aquí llegamos. Entonces lo que vamos a ver en los próximos días, creo yo, va a ser simplemente mayor manifestación, mayor participación en la protesta de calle por parte de la población y estoy seguro que vendrán otros sectores de la sociedad civil que se le agregarán a la población que ya está en la calle durante 4 meses. Mira, tenemos 14 muertos solo el día de hoy. Esto es literalmente 14 ajusticiados, una masacre pues, por parte de este régimen dictatorial. Para muchos venezolanos, señor Rodil, que hoy están en las calles rechazando esta propuesta constituyente de Nicolás Maduro, que ya cumplieron más de 4 meses en las calles también rechazando las políticas del gobierno bolivariano, lo que ocurre hoy es el golpe más fuerte de la historia de la democracia en Venezuela. ¿Eso se ve así? ¿Ese clamor del venezolano se ve desde fuera, así de esa manera que lo relata cualquier ciudadano en este momento en las calles en Venezuela? Absolutamente. Mira, te puedo hablar que desde aquí, desde Washington, con todas las personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos, que están observando la situación de Venezuela, perciben eso que tú estás diciendo. Pero adicionalmente, cuando ves que países del hemisferio occidental y algunos no del hemisferio occidental, todos han empezado a pronunciar en cuanto a no reconocer los resultados de este fraude que monta hoy el gobierno, un fraude de proporciones gigantescas, precisamente hacen o confirman esa percepción que tú señalabas. Ahora, de acuerdo con el diario Wall Street Journal, el gobierno estadounidense analiza en este momento imponer nuevas sanciones económicas a Venezuela que afectarían directamente a la industria del petróleo, pero que según funcionarios no serían directamente un embargo. ¿De qué tipo de medidas estaríamos hablando las que estaría estudiando Estados Unidos, la administración de Donald Trump, contra el gobierno de Nicolás Maduro? Fíjate, la semana pasada han habido muchas reuniones aquí en Washington de funcionarios de la administración del presidente Trump discutiendo las diferentes opciones que hay sobre la mesa en cuanto a las medidas que se pueden tomar a partir de mañana para enviar un mensaje no solamente muy claro al régimen criminal de Nicolás Maduro, pero también a los gobiernos de la región y a otros gobiernos que tienen intereses muy particulares en Venezuela como Cuba, Rusia y China. Existen, digamos, dos posiciones fundamentales dentro del gobierno de Estados Unidos por lo que hemos escuchado. Una, la principal es, o la más fuerte es, hacer un programa
progresivo de sanciones en el sector energético para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro de manera progresiva y buscar una salida negociada, o la otra posición es ir de una vez con un embargo de no compra de petróleo por parte de Estados Unidos a Venezuela. Simplemente Venezuela quedaría en la libertad, el gobierno de Venezuela, de ir a vender ese petróleo donde mejor le parezca, pero no en Estados Unidos. La primera opción básicamente establecería, por lo que hemos escuchado de algunas fuentes dentro del gobierno americano, un proceso de suspensión paulatina de algunas cosas. Por ejemplo, es inaudito pensar que hoy en día Venezuela, en vez de vender petróleo a Estados Unidos, que lo cual lo sigue haciendo, 750.000 barriles de petróleo al día, compra petróleo liviano de Estados Unidos para poder mezclarlo con el petróleo pesado venezolano y de esa manera poderlo vender como petróleo mediano en algunos, tanto en Estados Unidos como algunos otros compradores que tiene Venezuela. Entonces, si Estados Unidos mañana decidiría no venderle petróleo liviano a Venezuela para que mezcle con el pesado que producen allá, ya ahí generaría un problema muy particular a Venezuela para hacer efectivas las ventas que tiene o los compromisos, poder cumplir con los compromisos de venta que tiene en el corto plazo PDVSA. Además, una empresa que ya de por sí está quebrada. La sanción más importante que se le ha impuesto a PDVSA no se la está imponiendo el gobierno de Estados Unidos, se la puso Nicolás Maduro el día que la quebró, que la convirtió en una máquina de lavar dinero del narcotráfico y de la corrupción en vez de una empresa productora de petróleo. Señor Rodil, todos entendemos que una salida para el gobierno de Nicolás Maduro precisamente a sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos sería precisamente su alianza con Rusia y China, otras dos potencias mundiales que se dan la mano de alguna manera con Estados Unidos. En todo esto, Rusia de alguna manera se ha dicho durante las últimas semanas que estaría también participando en una especie de negociación para una salida pacífica política en Venezuela a la crisis que vive el país. Sin embargo, de acuerdo a lo que está en el papel, a lo real, a los intereses de Rusia, de China, a las deudas que tiene Venezuela con Rusia y China, ¿convendría que ellos asumieran ese papel de apoyar una negociación para la salida de la llamada Revolución Bolivariana de Venezuela? Mira, definitivamente en el caso de China, voy a hablar primero del caso de China y después podemos hablar del caso de Rusia, pero en el caso de China, China realmente es el único país, o el más importante, el país de los países a los cuales Venezuela le debe dinero. Venezuela no le debe nada a Estados Unidos en este momento, pero a China le debe cerca de 35.000 millones de dólares más o menos por el programa de préstamo que estableció China con Venezuela, que se llamó el Fondo Chino. O sea, si Estados Unidos hoy dejaría de comprar petróleo a Venezuela, el primer afectado sería China, que Venezuela le envía al día 500.000 barriles de petróleo como parte o forma de pago por esa deuda adquirida en los años anteriores. Venezuela tendría que empezar incluso a replantearse el que esos 500.000 barriles de petróleo que envía China, tener que colocarlos en otros mercados para poder recibir algo de efectivo si Estados Unidos decide tomar esa acción. Por lo tanto, es en el mayor interés de China tener que buscar una solución a la crisis venezolana, porque al final del día los chinos no están en Venezuela con una agenda ideológica. Simplemente una agenda de negocios, una agenda energética, una agenda de largo plazo, y a los cuales a los chinos serían los más beneficiados de que en Venezuela ocurra una transición y que vuelva a Venezuela un gobierno que funcione y que pueda controlar el negocio petrolero en Venezuela. Entonces, en el caso de China, yo no veo cómo los chinos no podrían sino buscar una salida a esta crisis. Yo creo que ellos están más claros que nadie que Nicolás Maduro es incapaz de administrar absolutamente nada de manera normal o eficiente. En el caso de Rusia es un poquito distinto al de China, no tiene una deuda como la que tiene China, tiene posiciones un poco más de intereses geopolíticos e ideológicos que en el caso de China, pero yo creo también que los rusos deben estar pensando que por lo que sus analistas estarán viendo, al igual que estamos viendo todos, que esta es una situación insostenible.
Esto es insostenible y bueno, simplemente si ellos quieren apoyar a Nicolás Maduro van a tener que traer una chequera y una chequera muy gorda para darle dinero a Nicolás Maduro y poderlo sostener, porque al final del día esto es un tema numérico. Eso es un país quebrado, eso es un gobierno que quebró a un país entero. Bien, quiero agradecer a Martín Rodil, es el presidente del Venezuelan American Leadership Council, por estar con nosotros, por supuesto, estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Martín, es un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación. Siempre a la orden. Gracias a ti.